Hola, Lulu. Hola. Se te hizo tarde. Disculpa, es que fui a pagar mi nuevo refrigerador. ¿Pero que no tenías dinero? Pero ya tengo. Declaré en el portal del SAT y en menos de 10 días ya tenía mi devolución. Está fácil presentarla y viene prellenada. Uy, ¿sí está fácil? Claro, inténtalo. Fácil y rápido. Mira, yo te explico. Declarar conviene. SAT, Servicio de Administración Tributaria. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Soy Paulina Mercado. Bienvenidos a Azteca Opinión. Esta noche en 13 en Libertad, el periodista Sergio Sarmiento nos transporta al ambiente oscuro y fantástico que el escritor Bram Stoker dejó al mundo con su ícono personaje Drácula. Lo acompaña la escritora Erika Mergruen y tendrán como escenario la única catedral gótica de la Ciudad de México. Gabriel Bauduco platica el día de hoy con el presidente nacional del Partido de Trabajo, Alberto Anaya, quien comparte su opinión acerca de la Ley Nacional de Migración, así como sus 25 años de actividad política en el país, siempre desde la oposición, respondiendo siempre, por supuesto, con la pura verdad. Durante las últimas semanas, AMLO ha estado acompañando a los candidatos de Morena en sus campañas, donde ha estado haciendo promesas en caso de ganar las elecciones. Esto es un tema para tratar aquí, entre amigos. Y en el ring, Andrés Roemer presenta a Lawrence M. Krause, físico cosmólogo y defensor del ateísmo. Es el único físico que ha recibido importantes premios de las 3 sociedades de física de Estados Unidos. Su investigación se ha centrado en la intersección de la cosmología y la física de partículas elementales. Así que ya lo sabe, si se perdió uno de sus programas favoritos, no olvide seguirnos a través de nuestras redes sociales. Bienvenidos y comenzamos. No es solamente un personaje de la literatura, sino un mito moderno cuyas raíces se hunden en lugares muy antiguos de la Europa oriental. Un escritor irlandés, Bram Stoker, le dio vida en el siglo XIX, bueno, vida, si usted quiere, una vida en la muerte, al conde Drácula. Este es un personaje que abreva de ciertas tradiciones literarias contemporáneas y antiguas, pero lo interesante es que se ha convertido ya en un personaje que hemos visto en cientos de obras literarias y de películas cinematográficas. No deja de ser extraño. El conde Drácula se ha convertido en verdad en un personaje inmortal. Bram Stoker fue un autor irlandés, mejor conocido por su novela Drácula. Aunque escribió muchas más novelas y varios cuentos, mucho de su obra no ha sido reeditada o es difícil de adquirir porque todos los lectores pedimos nuevas versiones de su novela Drácula. Bram Stoker nació en Irlanda en 1847 y falleció en Londres el 20 de abril de 1912. La amistad con Henry Irving, un famoso actor de la época, lo hizo salir de Irlanda para instalarse en Londres, la gran capital cultural del mundo de habla inglesa en ese momento. Ahí, además de ser asistente personal de Irving, fue durante 27 años gerente general del Teatro Lyceum. Stoker empezó a escribir como crítico de teatro. Pasó después por el periodismo y publicó algunas novelas de horror. Drácula, sin embargo, es su única obra que ha trascendido y que le ha dado, eso sí, una enorme fama. La novela fue publicada originalmente en 1897. Cuenta, en forma de diarios y cartas de los personajes principales, el encuentro de Drácula con un joven abogado inglés en su castillo de Transilvania, así como su posterior viaje a Inglaterra.
Una vez en Londres, el conde Drácula da rienda suelta a sus pasiones, seduciendo y matando a jóvenes mujeres a las que les chupa la sangre para mantenerse vivo. Estas acciones impulsan al Dr. Van Helsing y a otros colaboradores a perseguirlo y poner fin a su existencia potencialmente inmortal. Hay versiones distintas sobre los hechos y circunstancias que inspiraron a Bram Stoker a escribir Drácula. Algunos aseguran que la idea surgió de una pesadilla. Otros dicen que se basó en la historia de la condesa Elizabeth Bathory, quien supuestamente se bañaba con sangre de jóvenes para preservar su belleza. Algunos también afirman que la historia surgió de pláticas que tuvo con el húngaro Armin van Buuren. En medio de la galería de influencias sobre la obra literaria de Bram Stoker, déjeme decirle algo que seguramente a usted le interesará. Sí hubo un Drácula, sí hubo un personaje en la historia que fue el modelo para Drácula, Vlad Tepes, en el siglo XV. Este personaje infundía terror en los corazones de hombres y mujeres en ese entonces y que todavía sigue influyendo terror. Pero usted me preguntará seguramente, ¿quién fue ese Vlad Tepes? Vlad Tepes fue uno de los príncipes de Valaquia que reinó durante la invasión de los turcos. Es un personaje muy curioso porque hay toda una leyenda que a algunos se les antoja negra, de que fue un tirano, un empalador, que es otro de sus apodos, y hay un dato de que uno de los papas lo nombró como un protector del cristianismo. El nombre de Drácula viene de la herencia de su padre, eran de la Orden del Dragón. Drácul significa dragón, diablo, y Drácula simplemente se traduciría en hijo de Drácul, hijo del dragón. Vlad Tepes, también conocido como Vlad el Empalador, fue príncipe de Valaquia, un principado autónomo en la actual Rumania entre 1456 y 1462. Se le recuerda como un gran guerrero que se enfrentó a la expansión del Imperio Otomano Musulmán que amenazaba a los pueblos cristianos de su región. Sus hazañas en el campo de batalla, que le ganaron la admiración de su pueblo y lo han hecho un héroe nacional en Rumania, no son, sin embargo, la razón por la cual se le recuerda hoy en el mundo. A Vlad se le recuerda por haber sido despiadado con sus enemigos. En el período de 1456 a 1462 se le atribuyen las muertes de entre 40 y 100,000 personas. En 1459 hizo que 30,000 colonos alemanes, niños, mujeres y hombres por igual, fueran empalados, atravesados por palos por rehusarse a pagar tributo y comerciar con él. Estos hechos detallados en documentos y grabados de la época, como la obra del juglar alemán Michael Beheim, pusieron de manifiesto el gusto de Vlad por la sangre. Algunas versiones señalan que incluso bebía la sangre de sus víctimas mientras comía frente a ellas. Quizá nunca alcancemos a comprender la extensión total de las extravagancias y de la crueldad de Vlad Tepes. Pero lo que sí sabemos es que este personaje fue el modelo, fue el ejemplo que permitió el surgimiento no solamente de la novela de Bram Stoker, sino de una pléyade de personajes misteriosos, fantásticos, que nos hablaron acerca del poder de la sangre y de estos personajes misteriosos, los vampiros, que extraían fuerza de esta sangre. Bram Stoker no inventó el mito del vampiro, pero ciertamente le dio su forma contemporánea. Sobre las películas que se han hecho de Drácula, siempre surge la discusión de cuál se adapta mejor a la novela, cuál reinventa, altera o no respeta lo que escribió Bram Stoker.
Creo que la película que mejor se adapta o que recupera mucho de la esencia de esta novela, la primera película sobre Nosferatu. Oscar Wilde dijo de Drácula que era la obra de terror mejor escrita de todos los tiempos. Y también dijo, la novela más hermosa jamás escrita. Sir Arthur Conan Doyle le escribió a Stoker: he disfrutado mucho leyendo Drácula. Creo que es la mejor historia de horror que he leído en muchos años. Además de la admiración que suscitó la obra entre algunos contemporáneos, la novela debe mucho en la actualidad a las adaptaciones cinematográficas y teatrales que se le han hecho. En 1922 se estrenó la película Nosferatu de Friedrich Wilhelm Murnau, basada en la novela de Stoker, aunque la viuda de este no se dio los permisos de autor, por lo que algunos nombres y detalles cambiaron. Otras adaptaciones fílmicas importantes fueron la película de 1931, basada en una adaptación para teatro de la obra de Stoker, el filme de 1958, El horror de Drácula, o la más reciente adaptación, Drácula de Bram Stoker, del cineasta estadounidense Francis Ford Coppola. Está en 1992. Incluso ha habido versiones humorísticas, como La danza de los vampiros de Roman Polanski, en que el cineasta polaco representa al joven abogado inglés que llega al castillo de Drácula. Sin embargo, quizás la adaptación cinematográfica que mejor captura la esencia del Drácula de Stoker es Nosferatu, del director alemán Werner Herzog, un seductor que encuentra en la pasión su perdición, un fatal seductor fatalmente seducido. La película de Herzog refleja una reacción muy humana de un personaje al cual la vida le fue supuestamente arrebatada. Muestra cómo la humanidad se abre paso, aunque esto signifique la condena de Drácula. La complejidad del personaje, su monstruosidad, mezclada con humanidad, terror y pasión, han hecho de este vampiro un personaje muy estudiado y admirado. En 2009 se estimaba que había 217 películas con Drácula como personaje central. Hoy se calcula que cerca de 511 producciones están relacionadas de alguna manera u otra con el personaje de Stoker. Actualmente Drácula o el vampiro es un elemento que podemos encontrar en la televisión, en las series, en los dibujos, en las caricaturas y hasta en el serial. No importa la edad que tengamos, un niño reconoce a un vampiro, a Drácula, se disfraza de él, y mucho del temor que nos provocaba este símbolo se ha perdido de alguna manera. Pero un símbolo es difícil de destruir. Lo que nos hace falta, aunque lo hemos dotado de alas, hemos dejado que se transforme en animal, y en el último de los recursos que a algunos les parece toda una ofensa, que es que pueda brillar bajo el sol, nos hemos olvidado que en su origen el vampiro es el símbolo de nosotros mismos, este anhelo por vivir que está sediento, y cada vez que creemos que lo hemos saciado, el hambre, la sed vuelve otra vez a revivir. ¡Ah, qué maravilloso este lugar! Esta capilla gótica del Instituto Cultural Helénico para reflexionar sobre el Drácula de Bram Stoker. De hecho, esta novela generó una serie de repeticiones e imitaciones, una serie de personajes en la literatura y en la cinematografía que son una enorme proliferación. Y sin embargo, ¿no le parece a usted paradójico que Bram Stoker logró a través de esta obra, de este Drácula, la inmortalidad que él mismo le concedió al conde de su creación? Bram Stoker nos dio un Drácula que es a un mismo tiempo una historia de terror, pero que ejerce una poderosa fascinación que es muy difícil de escapar. Finalmente, esta es la razón, esta es la forma en que los clásicos logran construir su inmortalidad. Yo soy Sergio Sarmiento y esto es 13 en Libertad.